Soy Lidia Raggi, soy asesora de aire y sur, estoy trabajando con esta compañía desde finales del año pasado. Soy especialista en salud ocupacional, en economía y en psicología. Nos vamos a ver con ustedes en todas las actividades que tengan relación con estos temas. Esta actividad es una mezcla como entre, pues es una charla, tiene una parte de taller. Lo hice de esa manera porque pues por el tiempo no podemos dedicar solamente a que sea un taller, se nos iría prácticamente la jornada. Vamos a estar acá hasta las 9:30, como hasta las 9:30, es decir, 1 hora y media con ustedes. Valen todos los aportes que quieran hacer, todas las preguntas, en fin. ¿Disponen de ese tiempo todos? Pues ese fue el tiempo que me comentaron en recursos humanos, ¿sí? Para que todos estemos presentes. Bueno, vamos a iniciar antes de iniciar un video, quiero que hagamos rápidamente una dinámica muy sencilla, que no nos va a tomar mucho tiempo, y es que cada persona va a presentar a su compañero que está al lado derecho, pero con el nombre y a la vez con una fortaleza que considere que tiene. ¿Qué lo identifica? ¿Cuál es la fortaleza que más lo identifica? Entonces, iniciamos por acá, por favor. Mi compañera se llama Diana Bambarri, ella es secretaria de Muy bien. De pronto solamente, muchas gracias, el nombre y la fortaleza, como para no demorarnos mucho tiempo. Bueno, muchas gracias. Ahora Cecilia Correa. Ahora sí, Correa. Su fortaleza es compromiso. Clara Bendiler y dedicación. Oscar Leal, trabajador. Fernando Osorio, su simpatía. Karen López, juicio. Oscar Gómez, respetuoso. Liliana Leiva, responsable. Melba Solano, alegre. Jimena Latorre, trabajadora. Diana Ruiz, cumplidora. Alexander Piñero, perseverante. Reinaldo Daza, experiencia. Natalia Niño, ejecutiva. Carlos Niño, inteligencia. Jacqueline Ocampo, comprometida. Muy bien. Qué interesante. Rescatamos bastantes fortalezas como son la responsabilidad, una de las que más nombraron, ¿cierto? Esta actividad que se trajo hoy hace parte de la toma de conciencia, del conocimiento también de nosotros mismos y algo muy importante, del conocimiento hacia los demás. El trabajo en equipo requiere no solamente entrar a una fase donde queremos que los demás se comporten como nosotros queremos que se comporten, ¿cierto? Sino que ese trabajo en equipo va desde algo bien importante, que es el reconocer las fortalezas del otro, pero también hacer parte y comprender de alguna forma cómo son sus debilidades y cómo esa persona se comporta, ¿sí? Esto es lo que nos llevaría, o esta es una parte bien importante del trabajo en equipo. Ahora sí les voy a dejar con un video corto de 3 minutos. Ahora sí, está muy bien.
en 5 minutos escuchar uno o dos comentarios acerca del video. ¿Qué podemos rescatar de este video? ¿Cómo nos vemos reflejados? En fin. Sí, claro de cómo debemos hacer las cosas positivas. Sí, ¿qué más vemos en el video? Muchas gracias. Vemos los diferentes tipos, a veces de personas de personas que vemos en una organización, ¿cierto? La orientación que asume cada persona. Una persona es más proactiva, otra persona sencillamente se encarga de hacer lo que ve que hacen los demás, en fin. ¿Sí? ¿Algún otro aporte? ¿Comentarios acerca del video? Bueno, equipos efectivos de trabajo. Los equipos efectivos de trabajo deben tener una formación y características especiales. Decía al comienzo que es muy importante partir del conocimiento que tengamos de nosotros mismos, la autoevaluación que podemos hacer de nosotros mismos y de el conocimiento y aceptación de los demás. Muy seguramente, si yo les pregunto, pero lo voy a preguntar para que lo piensen, no para que lo manifiesten. Si yo pregunto, cada uno va a definir cuáles son sus debilidades. Tal vez, y los dejo 5 segundos con la pregunta, ¿qué debilidades considera tener cada uno? Bueno, tal vez fluye un poco más si la pregunta hubiera sido cuáles son las fortalezas de cada uno. Eso nos pasa a todos, como seres humanos. Tendemos a reconocer nuestras fortalezas, a valorar nuestras fortalezas, a hacer ver nuestras fortalezas, y en la parte de debilidades tenemos cierta presión a manifestarlas, ¿sí? A veces tenemos cierta dificultad a reconocer cuáles son nuestras debilidades. Entonces un punto importante es partir de cuáles son las características de las personas, de nosotros, del equipo con el que trabajamos. Esto nos hace hacer más efectivos nuestros equipos de trabajo. Bueno. ¿Cuáles son los valores que nosotros debemos ver en los demás, debemos resaltar en los demás? La responsabilidad que ustedes nombraban al comienzo es algo indispensable en el trabajo en equipo, ¿cierto? Si nosotros estamos trabajando con un gran sentido de responsabilidad, pero en nuestro equipo vemos a una persona que no va por la misma línea, ¿cierto?, que por alguna razón está desviando, ya sea porque no tiene la suficiente motivación, porque no tiene el suficiente sentido de pertenencia, porque está subperfilado o sobreperfilado para el cargo, por infinidad de razones, ¿cierto? Entonces, si vemos en el equipo una persona que va hacia otro horizonte que no es el nuestro, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Se desecha o se orienta para ti? Exacto, muy bien. Podemos ser lo suficientemente racionales, tolerantes, inteligentes, en fin, como lo quieran llamar. Y si vemos que le podemos rescatar ese valor de la responsabilidad, lo podemos orientar y guiar para que siga con el equipo al mismo ritmo, ¿sí? Pero no siempre vamos a tener ese sentido de tolerancia, enseñarle, en fin. Entonces, ¿qué hacemos? Dejarlo solito y desecharlo. Bueno, se generan resultados que son un producto del trabajo colectivo cuando todos estamos enfocados, orientados hacia el mismo horizonte, ¿sí? Siempre que estamos enfocados hacia el mismo horizonte es cuando logramos que haya una integración del grupo. Entonces, cuando hablamos de equipo de trabajo y de grupo de trabajo, existen unas diferencias, ¿cierto? Pero bueno, acá no es tan importante aprender los conceptos, en fin, sino lo esencial de la actividad de hoy es la toma de conciencia. Sin embargo, las teorías hablan de que es un grupo. Un grupo viene a trabajar en estos objetivos.
tienen ciertas reservas en la comunicación, ¿sí? Muchas veces son individualistas y por eso son reservados en la comunicación. No implican orgullo de la pertenencia del equipo, no tienen un rol específico, en ocasiones son individualistas, ¿sí? No se integran totalmente con las personas con quienes trabajan, ¿sí? Mientras que el equipo de trabajo es un equipo que confía, que reconoce sus fortalezas, reconoce las de los demás, confía en sí mismo, confía en los demás. Se fomenta de esta manera una adecuada comunicación, una comunicación permanente, una comunicación de canales duales. Cada persona se distingue a la vez, se integra con los demás, ayuda a integrar a las demás personas, se siente orgulloso porque tiene unas metas específicas y sabe que está trabajando por esas metas, se siente orgulloso de su equipo. Son esos equipos que uno dice, sí, me gusta, me siento bien trabajando con estas personas. Tienen una alta moral, hay reciprocidad de todos. El rendimiento y el resultado es el trabajo, el resultado en común. Tienen responsabilidades, asumen retos, siempre van a tener claro que existe un líder. ¿Hasta ahí algún comentario o algún aporte? Bueno, en los equipos existen algunas dificultades, por eso pues es claro también que el equipo no siempre es perfecto, no porque deje de pasar de grupo a equipo entonces es perfecto. Algunos problemas como que a veces quiere un miembro del equipo tomar el liderazgo sin ser el líder, ¿sí? Es decir, tomar la vocería, acaparar toda la información, en fin. Muchas veces vemos algunas dificultades y es que falta participación de todo el equipo y esa es una parte bien importante. Si estamos trabajando en equipo, todos obviamente tenemos diferencias individuales, nuestros perfiles, nuestras competencias, nuestro bagaje de conocimientos, en fin, es diferente en cada uno, ¿sí? Hay que partir de eso. Sin embargo, como estamos trabajando en equipo, debemos participar todos y no tenemos la habilidad de buscarla, en fin, integrarnos de esa manera en la participación del equipo en común. Muchas veces los equipos no tienen una innovación, hay que estar pues innovando permanentemente, buscar esa integración para que todos aportemos, lluvia de ideas, en fin. Muchas veces cuando no se logran los objetivos se empiezan a desmotivar las personas que conforman el equipo. Y peor aún cuando encontramos totalmente negativismo, resistencia al cambio, cuando vemos que hay una persona con ese enfoque, como que los demás aportan y esa persona negativa es el que se opone, el que critica, el que no ve las cosas favorables como una oportunidad, sino que encuentra críticas en ese aspecto. Entonces también es. Y muchas veces la resistencia al cambio, estos son aspectos que nos impiden trabajar en equipo. Bueno, cuando se va a realizar un trabajo, ¿cómo se debe realizar? Escogemos, si vamos a trabajar en equipo, entonces trabajamos, distribuimos unas funciones claramente, ¿sí? Miramos qué competencias tiene cada persona y así distribuimos las funciones, las habilidades que cada uno tiene, establecemos una metodología clara, ¿cierto? Porque vamos enfocados hacia ese resultado. Cuando trabajamos en grupo, entonces hay una ausencia de criterios en que cada uno puede que vaya por su lado, realice un aporte, pero no lo realice al interior del equipo de trabajo porque no hay una metodología clara de trabajo, ¿sí? Porque muchas veces no estamos utilizando esa gran virtud de la sinceridad, de la honestidad del interior del equipo, ¿sí? Y pues porque finalmente no tenemos claro cuál va a ser el objetivo. Ese es la diferencia entre trabajo en grupo y trabajo en equipo. Bueno, entonces, en nuestro equipo de trabajo existen unos roles,
¿sí? En el equipo los roles son definidos y están determinados. ¿Cafecito o agua de pata? Bueno, tranquilos, pueden seguir. En el equipo de trabajo los roles están claramente definidos, mientras que en el grupo los roles pueden ser difusos, pueden no estar claros. En el grupo de trabajo no todos participan de la misma manera, ¿cierto? Hay desigualdad. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque cada uno tiene unos intereses que van disgregados, no van hacia el mismo objetivo, no se orientan hacia el mismo resultado. En el equipo de trabajo está la participación total de todos los miembros. Un equipo triunfador es un equipo que está muy feliz de lo que hace, ama lo que hace, ¿cierto? Le gusta lo que hace, irradia esa energía porque está haciendo lo que realmente le gusta. Siempre está pensando en mejorar, en hacer las cosas en grandes, en mantener una actitud positiva, se contagia con personas positivas, ayuda a las personas. Si ve alguna dificultad en el equipo, pues ayuda a los demás, evalúa en qué estamos fallando. Bien. ¿Será que un líder un buen líder está trabajando en equipo o en grupo? La respuesta es obvia, ¿cierto? En equipo. Cada miembro de un equipo tiene una importancia especial, aporta, comunica, posee una parte de la información, la discute, ¿sí? La transfiere, la comparte, pregunta, se documenta todo el tiempo. Eso es lo que hace pues, que se logren los objetivos. Bueno, toda persona debe conocer, como nosotros estamos en una organización, no, lo que yo les estoy diciendo hasta ahora pues es todo lo bonito, lo ideal, pero lograrlo pues no es fácil, ¿sí? Muy fácil pararme acá y decirles, no, es que esto es el ideal, que hagan esto, lo que he venido diciendo. Nosotros como seres humanos y como trabajadores debemos partir, estamos en una compañía laboral, estamos contratados y tenemos unas funciones específicas de acuerdo a mi cargo. Pero ¿qué debo yo hacer? Todo debe ir engranado. Debo conocer cuál es el reglamento del trabajo de la compañía, cuáles son mis funciones, cuáles son mis alcances, cuáles son mis responsabilidades. Si el trabajo que yo voy a realizar es importante para la organización, cuál es muy importante conocer cuando voy a ingresar cuáles son las funciones que debo desempeñar. Cuando se disgregan los equipos es cuando no tenemos claridad desde el comienzo que bueno, yo tengo unas funciones específicas determinadas, pero otra persona me asignó otras y miramos, es mi jefe, qué autoridad tiene sobre mí, en fin, entonces eso nos genera de alguna forma un disconformismo y nos empieza a disgregar, y si la persona hace un comentario con su equipo de trabajo, pues entonces contagia de ese comentario a las demás personas y todos, hombre, sí, ¿qué hacemos acá y cómo manejaríamos esta situación? Entonces, cada uno debe tener una importancia especial dentro del equipo. Cada persona debe tener una parte de la información y para que haya un buen equipo de trabajo es fundamental que el líder tenga conocimiento de esas funciones, de los tiempos en los que se debe realizar esa actividad, porque si todos estamos trabajando hacia el mismo objetivo, pero no tenemos el material, los procedimientos no están claros, estamos sobrecargados de trabajo, o no tenemos, estamos subperfilados para el cargo. Todas esas son brechas que nos están obstaculizando el trabajo en equipo. Bueno, ¿cuáles son los elementos básicos para que un equipo sea excelente, que se oriente hacia el logro de los objetivos? Debemos partir de que todos tenemos unos objetivos comunes, pero que todos tenemos perfiles diferentes, habilidades y competencias diferentes, ¿sí? Y tenemos una responsabilidad
también. Cada quien tiene sus propias responsabilidades a nivel laboral. Estoy hablando haciendo énfasis en la parte laboral. Eso hace que haya o no relaciones interpersonales favorables o desfavorables. ¿Sí? Vamos a mirar cada una. Relaciones interpersonales efectivas. Cuando hay honestidad y sinceridad, cuando las personas son honestas con lo que dicen, con lo que piensan, cuando se habla de respeto, cuando hay una libertad de todos para actuar, cuando la persona es empática, el participante de ese tipo de trabajo es empático, cuando dice las cosas de una forma que la otra persona se siente bien con lo que se está diciendo. Eso va ligado con la asertividad. Que así sea negativo, yo lo hago ver de una forma que la otra persona se sienta bien y vea que de pronto puede ser una forma de reconocer cuáles son sus debilidades, pero que es una oportunidad de aprendizaje y de mejora, más no una crítica que le emitió la otra persona, destructiva, una crítica destructiva. Cuando hay inteligencia personal, cuando hay comprensión, cuando hay sabiduría, todos esos aspectos son bastante importantes. Importantísimo conocer con quiénes estamos interactuando. ¿Cómo logramos ese conocimiento? Evaluando lo que decía al comienzo, evaluando a las personas que me rodean, con quién estoy trabajando, cuáles son las competencias, no esperando que todos se comporten como yo quiero que se comporten, porque pues ese es tal vez uno de los errores que tendremos los empleados y los seres humanos. Evitando que las demás personas tengan de pronto alguna intención que no tuvieron y nos hicieron un comentario en el que nosotros nos sentimos ofendidos, nos hirieron, en fin. Todo esto, ¿cómo se logra? A través de una comunicación directa y de una comunicación asertiva. ¿Sí? Una comunicación directa es tratar las cosas con la persona directamente implicada, esa es la comunicación directa, y en el momento que sea adecuado. ¿Sí? Porque si hay una situación de conflicto y yo la voy a tratar en ese momento, pues obviamente, ¿qué espero? Ante una acción, pues una reacción, no era el momento. Entonces el conflicto se me complicó. Ahí no estaría buscando una solución adecuada. ¿Cómo nos conocemos a nosotros mismos? Debemos analizar cómo somos nosotros. A veces se nos dificulta aprender, se nos dificulta reconocer cuáles son nuestras debilidades, porque tal vez no hemos tenido la oportunidad de que otra persona nos haga ver nuestras debilidades. Tal vez vemos esas debilidades para nosotros. Para mí, mi debilidad puede ser una fortaleza, mientras que para los demás sí es una debilidad. Entonces ahí no estoy haciendo un reconocimiento adecuado. Uno debe partir de hacerse un balance y un reconocimiento. Primero, partir de cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, hacer un listado, y ese es el autoconocimiento. Cuando ya tengo mi listado, cuando realmente he reconocido cuáles son mis debilidades, pues ahí ya tengo todo el material. Si parto de acá y digo, sí, estoy fallando en esto, entonces muy seguramente me voy a llenar de herramientas para mejorar. ¿Sí? Con este ejercicio, si de pronto no logramos un conocimiento de lo que realmente somos, podemos pedir la ayuda en una persona con la que pues tengamos mayor confianza, que puede ser incluso no en el ámbito laboral, puede ser en otro tipo de contextos, con un familiar, ¿sí? Con otra persona que comparta gran parte con nosotros y que nos ayude a hacer ese balance. ¿Cuáles son mis fortalezas? Cuéntame en qué puedo mejorar, qué debo hacer para mejorar. Está pasando esta situación, ¿será que yo estoy fallando en algo? Y de pronto la otra persona con más objetividad nos ayuda a buscar el resultado. Bueno, las 5 S de
las 5 Cs, perdón, de la base de un trabajo en equipo. Entonces, perdón, hago un paréntesis, acá se hace por los sistemas de gestión y evaluación. Sí. Al final debo hacer la evaluación, ¿sí? No. Sí, asuste. No, a veces no tiene. Son cómo se complementa uno con las demás personas. Es un aspecto fundamental, ¿sí? Si yo partí de reconocer mis fortalezas y mis debilidades, las fortalezas, las debilidades de los demás, y empiezo a entender al otro y empiezo a no esperar que el otro se comporte como yo quiero que se comporte, entonces ahí es cuando encuentro la primera C, ¿cierto? Que todos nos vamos a complementar, porque ya sé que él tiene X competencia, yo no la tengo, entonces empezamos a complementar, ¿sí? Debemos tener una coordinación clara y muy objetiva de lo que vamos a realizar y hacia dónde lo vamos a orientar. Debemos ser muy claros con una comunicación efectiva. Esa comunicación efectiva va desde la comunicación clara, con respeto, con responsabilidad, la comunicación inmediata, la comunicación veraz, todo eso lo contempla la comunicación efectiva. Debemos tener confianza de lo que somos capaces de hacer y confianza de lo que somos capaces de hacer los demás. Cuando no tenemos confianza en los demás es cuando empezamos a hacer una crítica muy fuerte porque estamos esperando que el otro dé más de lo que esperábamos, ¿cierto? Y muy seguramente es un buen trabajo, pero como ya estábamos sesgados, tal vez no valoramos suficientemente ese trabajo, ¿sí? Debemos también trabajar en compromiso. Todo lo que hacemos lo vamos a hacer por ese bien y ese trabajo de todo el equipo, para el logro del objetivo. Bueno, ¿cuáles factores logran? Facilitan el trabajo en equipo. Si yo tengo claro cuál va a ser mi misión y mi visión, y la misión y la visión de la empresa, entonces eso es un punto de partida bien importante, porque ahí voy a lograr que si tengo mi misión, mi visión, sé que van a haber unos propósitos, unos objetivos. Debo conocer cómo va cada actividad y en qué va el desarrollo de cada proyecto, y eso debe ser muy claro también para el líder. Debo conocer la organización de todo el trabajo, la organización de la compañía, la organización de los procesos. Muchas veces cuando caemos en esas críticas bastante fuertes es cuando no comprendemos cómo está organizado cada uno de los procesos. No entendemos por qué los demás se demoran tanto y me están afectando mi trabajo, pero es que ese trabajo depende del otro equipo de trabajo. Él me entrega un resultado y yo continúo. Entonces ahí hay una brecha porque el otro equipo se está demorando en entregarme el resultado. ¿Yo qué hago? Si no conozco la organización interna, entro a criticar fuertemente que el otro equipo no tiene un compromiso, ¿cierto? Que no me está dando el resultado. Debemos también partir de la experiencia y tomar esta experiencia de cada uno y de las demás personas como algo muy importante a explotar en cada uno, ¿sí? Y debemos ser flexibles. Esa flexibilidad no quiere decir irresponsabilidad, ¿cierto? Sino flexibilidad es mirar hasta dónde podemos dar, ¿sí? Hasta dónde, valga la redundancia, podemos ser flexibles con lo que debemos realizar. Bueno, debemos tener un buen nivel de liderazgo. Sin ser el líder del equipo, puedo asumir ese liderazgo para el logro del objetivo. Debo siempre tener la actitud de decir, sí, hay tiempo y lo voy a hacer, tengo el tiempo y si no lo tengo, voy a buscar un tiempo disponible para realizar la actividad, ¿sí? Y debo ser coherente. Si me comprometo, es cumplirlo para el día que me comprometo, o ser coherente, es decir, veo que los resultados no se pueden dar ese día, pues hacerle ver a las personas porque necesito más plazo, en fin.
Esto genera un buen clima interno, un clima laboral adecuado, genera participación en las personas. ¿Hasta ahí algún aporte? ¿No? ¿Comentarios? Bueno, ¿cómo estimulamos la competencia de un equipo? Si vemos que estamos trabajamos en equipo, estamos logrando objetivos, ¿sí? Pero dentro del equipo de trabajo, de pronto puede haber una persona que no va al mismo ritmo. ¿Cómo podemos lograr que todos se integren? ¿Cómo podemos estimular que todos compitan entre sí? Debemos ser muy claros en que existen y fomentar unas normas de participación, ¿sí? Debemos saber que existen unos tiempos para realizar X actividad, que el liderazgo que se ejerce en cada una de las actividades es propio de cada actividad que se está ejerciendo, ¿sí? Entonces debo enfocarme hacia el objetivo y asimismo cuál sería el liderazgo que se ejercería. Se puede promover el conocimiento de los demás, haciéndolos partícipes, asignándoles actividades, en fin, entrenándolos en diferentes actividades, técnicas de comunicación, solución de problemas, simplemente asignándoles actividades y diciéndoles vamos a trabajar de esta forma, dejando claro pues cómo sería el compromiso de cada uno. Un equipo de alto desempeño es un equipo que tiene una competencia no solo de conocimiento, sino una competencia con las personas de su entorno, es decir, la parte técnica y la parte social, la inteligencia técnica y la inteligencia social, ¿cierto? Debe tener una combinación, debe ser una persona que participa en un equipo de alto rendimiento, de alto desempeño, tiene esa mezcla de su conocimiento, ¿sí? De la inquietud por aprender y a su vez esa inteligencia de poder interactuar con las demás personas sin subestimarlas, sin entrar en la crítica, sin entrar en la desconfianza en las demás personas, sino que si es una persona inteligente va a saber integrar a todos los miembros del equipo. Bueno. Un equipo de alto desempeño tiende a buscar que se trabaje de la forma que a todos nos gusta trabajar, es decir, de una forma agradable, ¿sí? Un buen equipo de trabajo no hiere a las personas, sino que hace ver sus debilidades de alguna forma como una oportunidad de mejora. Trata de estimular a las personas. Si ve que alguien no tiene la competencia, no entra en la crítica de hacerlo sentir mal, triste, desmotivado, sino que lo ayuda a buscar que se logre un objetivo claro. Instruye a las personas, pero siendo muy claro en la información. No le voy a decir esto, pero esto me lo guardo para mí, ¿sí? Es decir, que no debe haber celos en la información. ¿Qué otros requisitos? Muchas veces no somos lo suficientemente tolerantes, ¿sí? Y debemos partir de autocontrolarnos, de dominar toda reacción que pudiéramos emitir de forma agresiva, ¿sí? Si somos descorteses, si somos irónicos, ¿qué logramos en los demás? Pues una falta total de desmotivación hacia esas personas que integran el equipo, ¿sí? Muchas veces evitamos pasar por encima del jefe inmediato, o con nosotros ocurre lo mismo. Recibo una orden de una persona que no es mi jefe inmediato y en unos términos que no son los que nos gustaría escuchar, ¿sí? Eso genera también desmotivación. Si no conocemos a todos los miembros del equipo, sino que unos son más reconocidos que otros, genera desmotivación. Cuando no tenemos y no tomamos la responsabilidad, cuando a veces le asignamos más responsabilidades a otros, no hay igualdad, no estamos trabajando en igualdad de condiciones,
entonces también se nos genera una desmotivación. ¿Qué tareas podría hacer un líder para lograr los objetivos del trabajo en equipo? Importantísimo, escuchar a los demás. Ese es un tema muy importante en las organizaciones, hablando de trabajo en equipo, de relaciones interpersonales, de manejo de conflicto, ¿cierto? De clima laboral, bueno, todos estos aspectos organizacionales. Es importante saber escuchar. Si nosotros no sabemos escuchar, no tenemos la habilidad para entender a la otra persona, ¿sí? Debemos pedir siempre ayuda para resolver los problemas si vemos que no tenemos la habilidad para realizarlo. ¿Por qué no? Saber reconocer cuáles son mis debilidades y hasta dónde yo voy, cuál es mi alcance, y si veo que puedo pedir ayuda a otra persona, pues hacerlo de forma abierta. Ofrecer ayuda a las demás personas, pero sin que eso se convierta en una responsabilidad, ¿sí? No que una ayuda ya se convierta en una costumbre. Entonces, la responsabilidad era de X persona, pero pues alguien muy querido lo ayudó un día y ya se lo asignaron definitivamente, ¿sí? Asegurar que la gente va por un buen camino. Valorar el desempeño de las otras personas, no estarle diciendo todos los días muy bien y estarlo felicitando todo el tiempo hasta un punto extremo que es chocante para las demás personas, siendo muy racional y muy justo con las cosas positivas que hacen los demás y hacérselo reconocérselo en su momento. Saber qué se está haciendo, establecer siempre una misión para el equipo de trabajo. ¿Hasta ahí algún aporte? Entonces, ¿de qué otra forma logramos un alto rendimiento de desempeño en nuestros equipos de trabajo? A veces tratamos de pensar, de querer hacer que los demás se comporten como queremos que se comporten, ¿sí? No debemos tratar de corregir o de reformar o simplemente aceptar las ideas de las personas y mirar de ahí que podemos rescatar. En el trabajo hacer parte y no permitir que los demás hagan las cosas por uno mismo, sino hacer parte de ese equipo, aportar lo que yo pueda dar de mí, y así vamos a trabajar todos para el bien y para el objetivo común. Siempre ser cortés con los demás. Eso no nos quita absolutamente nada y sí nos genera un gran sentido de pertenencia con las personas que interactúan a diario con nosotros. Siempre que nos comprometemos con algo lo debemos cumplir. No es que sí, mira, tal cosa, yo lo hago y finalmente lo termina haciendo otra persona. Si vemos que el tiempo que sí me comprometí tenía realmente la voluntad de hacerlo, pero luego me cargué de otras actividades, de otras áreas, en fin, vi que se salió la situación de mis manos y que no pude cumplir con eso que me había comprometido, pues hay que mirar los tiempos y oportunamente comunicar y pedir ayuda a los demás. Entonces, ¿cómo lograr un equipo de alto desempeño? Aceptando con responsabilidad si uno se equivoca, si tienen alguna falla, asumiendo con responsabilidad esos errores, esos fracasos, esas situaciones que yo hubiera podido mejorar, es decir, logrando aceptar cuáles son mis debilidades y no culpando a los demás, no buscando al responsable en otros, sino que si yo soy el responsable, reconociendo. Muchas veces hacemos de las cosas pequeñas algo de gran magnitud, ¿sí? Le damos más importancia a las cosas pequeñas y a las cosas negativas. Y hay algo que desmotiva mucho en un equipo, y es que el líder reconoce lo negativo, lo agranda, lo hace ver en las demás personas, ¿cierto? Pero cuando la persona o cuando sucedió algo positivo dentro del equipo, pues pasó desapercibido, ¿sí? Entonces, en estos casos se debe ser muy asertivo
asertivo con la comunicación. El asertivo es el que comunica los aspectos negativos, es capaz de decir un no en su momento y no sobrecargarse el trabajo. O le molestó algo de una persona y es capaz de hacerle dar a entender que fue lo que molestó sin que esa persona se sienta ofendida, ¿sí? Porque tiene esa habilidad para eso. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿No? ¿Estoy aburrida? Porque no aportan, no sé. Bueno, entonces en todo equipo hay uno o una persona que siempre tiene la herramienta. ¿Cierto? Hay personas que son hostiles, que son irritables, ¿cierto? Eso es lo grande y lo importante de esta actividad. Tomar conciencia de aceptar a los demás y de no esperar que los demás se comporten como queremos que se comporten, ¿sí? Hay otros que siempre están riendo, qué chévere. Eso es una fortaleza bien importante que hace que los equipos de trabajo sean efectivos, siempre y cuando no pase al extremo pues de la burla, ¿cierto? O de la irresponsabilidad, sino que sea ese que está riendo pero que está integrando y que está trabajando por ese objetivo específico. ¿Qué más podemos encontrar en un equipo? Bueno, el espía. Importante si somos espías, sí, claro. Eso es parte de los componentes de un equipo, pero que sea para bien, ¿sí? No un espía que vaya en deterioro de la imagen de las otras personas, sino que sea para fortalecer el equipo. Otros que, los que mejor dicho, todos lo saben, ¿sí? Ese es un error en el que si llegamos a caer de pensar que yo lo sé absolutamente todo, nadie me iguala porque lo que yo sé es lo más, ¿cierto? Es cuando perdemos la credibilidad en los demás y no nos adaptamos a trabajar en equipo, ¿sí? Y eso ocurre, porque es que yo no alcanzo, e incluso eso es un trabajo que lleva mucho tiempo, que no es que con esta actividad de hoy ya todo salió perfecto y de aquí en adelante todos trabajamos en equipo, porque pues estas son habilidades que se deben ir fortaleciendo con el paso del tiempo. Si yo no reconozco, si creo que todo lo hago yo perfecto y nadie puede hacer las cosas de la misma manera y con los mismos estándares que yo las realizo, entonces es cuando caemos en no reconocer a las demás personas y no trabajar en equipo, sino quiero hacer las cosas por mí mismo, porque es que nadie me da pues mi talla para hacer las cosas, ¿sí? Bueno, otros. No, pero es que todo me sale mal, es que eso es cosas de la suerte, ¿sí? Es que no, eso tenía que pasar, ocurrió porque ese día tenía que pasar. Bueno, a veces es importante también reconocer que no todos lo sabemos y que somos aprendices, ¿sí? Estas son unas reflexiones que pues cada uno las podemos ver, por eso mismo es una reflexión, de acuerdo a nuestra forma de ver las cosas. Pero sí, rico que todos partamos de la idea que en algún momento hemos sido aprendices, ¿sí? Y que estamos algunas veces en desventaja o a veces superamos a las demás personas, pero que si estamos en desventaja, pues aprendamos de los demás, aprendamos de la experiencia, del que sabe. O igual, darle la oportunidad a las otras personas que venían por un camino que yo ya pasé, entonces le voy a dar la oportunidad de enseñar. ¿Sí? Bueno, pues no importa, desde que compartan. Bueno, muchas veces no somos lo suficientemente objetivos, respetuosos, racionales y estamos pues no sé, viéndonos en algo que no nos interesa. Hay que ser pues también muy respetuoso con la información y con el trato con las demás personas. Muchas veces nos consideramos especialistas en una
en un aspecto importante, ¿cierto? Creemos que en ese tema somos los maestros. Pues si es así, qué importante que todos aportemos lo que sabemos, se lo aportemos a los demás. Muchas veces no compartimos lo que hacemos cuando somos celosos con la información, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Somos celosos con la información por el miedo a no surgir, por el miedo a que los demás surjan, por el miedo a perder el trabajo, a perder el reconocimiento. Hay diversas razones, ¿no? Mientras que los equipos que son efectivos, ¿sí? Esos equipos que rinden realmente, son los equipos que comparten todo y que aprenden de los demás. Si yo comparto con los demás, con esa persona que estoy compartiendo, muy seguramente voy a aprender. Bueno, la idea acá no es ir en competencia negativa, ¿sí? No, si él es el jefe, yo debo ser mejor que él, yo tengo que demostrar que puedo, que hay que hacerlo en una competencia favorable, ¿cierto? Si lo vamos a hacer, hay que ser conscientes que tenemos fortalezas, que tenemos debilidades, que estamos en un equipo, que en una organización existe una estructura y debemos ajustarnos, ¿cierto?, a esa estructura, que hay una persona que es el líder, que es el que toma las decisiones, en fin, ¿cierto? Bueno. El que es el hijo del jefe y, por supuesto, el que es el jefe. Bueno, muy bien. Por eso, la idea es que reconozcamos que somos un equipo. Los voy a dejar con un audio y a la vez con las diapositivas. El carpintero y sus herramientas. Cuentan que en una carpintería hubo una extraña asamblea. Fue una reunión donde las herramientas discutieron sus diferencias. El martillo exigía la presidencia, pero el resto le exigía su renuncia. La causa hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuese expulsado el destornillador, alegando que daba muchas vueltas para conseguir algo. El destornillador acepta los argumentos, pero a su vez pide la expulsión de la lija. Dijo que era muy áspera en el trato con los demás. La lija acató con la condición de que se expulsase al metro, el cual siempre medía a los demás según su medida, como si fuese el único perfecto. En ese momento entró el carpintero junto a todos e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el destornillador. La rústica madera se convirtió en hermosos muebles. Cuando el carpintero se fue, las herramientas retomaron la discusión. Pero el serrucho se adelantó a decir: señores, quedó demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades, resaltando nuestros puntos valiosos. Por eso, en lugar de fijarnos en nuestras flaquezas, debemos concentrarnos en nuestros puntos fuertes. Entonces la asamblea entendió que el martillo era fuerte, el destornillador unía y daba fuerza, la lija era especial para limar las asperezas y el metro era preciso y exacto. Se sintieron como un equipo capaz de producir cosas de calidad. Y una gran alegría los embargó al darse cuenta de la suerte que tenían de poder trabajar juntos. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Cuando una
persona busca defectos en otro, la situación se torna tensa y confusa. Por contrario, cuando se busca con sinceridad los puntos fuertes de otro, florecen las mejores conquistas humanas. Es fácil encontrar defectos, cualquiera puede hacerlo, pero encontrar cualidades, esto es para sabios. Entonces, hasta acá, ¿qué hemos visto? Si nos hemos dado cuenta, no estamos, esta es una actividad que no habla de los conceptos, no habla de autores. Esta actividad está enfocada hacia la toma de conciencia. ¿Sí? Entonces acá quiero hacer un paréntesis para que aportemos un poquito qué es lo que podemos rescatar de la actividad que hasta ahora estamos realizando, para después continuar con el tema. Pues lo unimos a este audio, en fin, lo que yo les he comentado. ¿Qué podemos sacar, recibir, extractar de la actividad? Los escucho. Pues lo que yo veo es que hay cosas obvias y cuando uno las ve es lógico, pero igual a veces no las hacemos y fallamos en eso. Entonces es interesante de pronto prestarle un poquito más de atención a esas cosas que cada uno vio en las que está fallando y reforzarlas. Muy bien. Yo considero que es importante la actividad que cada uno hacemos. Por ende, no es que haya personas indispensables, pero sí el trabajo de uno es más fácil si uno tiene claro que la función del otro le ayuda a aportar con su trabajo. Muy bien. Cuando hace un momento decía que cuando les dije que pues de pronto lo que estaba hablando era bonito y era el ideal de las cosas, ¿cierto? En sí es importantísimo conocer la organización, las funciones de cada uno, ¿sí? Cómo estamos ubicados dentro de un organigrama, hasta dónde va mi alcance y cuáles son las responsabilidades de los demás. Eso nos ayuda a comprender un poco más, ¿sí? ¿Qué otro aporte? Bueno, yo no sé si preocuparme, si... No es importante ponerlo a práctica. Sí, no se nos queda en el aire. Es que estas actividades tienden, pues, como son actividades de toma de conciencia por el tiempo, en fin, no podemos, si no logramos esa toma de conciencia, muy seguramente hoy, y me ha pasado hoy en la semana, trabajo uno bajo esos parámetros, con esa motivación, quiere realmente, porque pues logró de cierta manera esa toma de conciencia, pero fue temporal, ¿sí? Fue de un día, fue de 8 días. Si no logramos una toma de conciencia definitiva, pues el cambio parte desde acá, desde nosotros mismos. Y si no logramos ese cambio, ese cambio de toma de conciencia, tal vez, seguramente dentro de 8 días vamos a seguir en la misma tónica, ¿sí? ¿Qué otro aporte podemos hacer? Yo creo que también el trabajo en equipo, como muchas otras actividades que uno quiere realizar, requieren de disciplina. Y es de disciplinarnos como grupo, trabajar en grupo. Mientras que no creemos esa disciplina, pues difícilmente un grupo va a trabajar o en equipo. Entonces es difícil, es una disciplina que hay que fomentar y que tenemos que trabajar todo el tiempo, todos los días, en cada momento, para que eso crezca. ¿Será que si vemos, ¿cuál es su nombre? Si nos vemos en una situación como la que nos menciona Aura, ¿será que somos capaces de decirle a nuestros miembros del equipo o grupo, si hasta ahora somos un grupo de trabajo, si somos capaces de hacerle ver cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, en qué pueden mejorar? ¿Será que somos capaces de hacerlo? Debemos hacerlo, ¿cierto? Si nosotros cogemos el camino de aislar a la persona, ¿sí? No le digo a él, sino que el tema lo trato con terceros, muy seguramente
vamos por un lado tras el otro. Exactamente. No estamos enfocados hacia el punto que es de la solución y del trabajo en equipo. ¿Sí? ¿Algún otro aporte? Bueno, lo importante, no se veo cara muy serio, lo importante es que no les parezca aburrido el tema, porque pues se puede interpretar, buscar unos videos, o bueno, no sé, diversas maneras. Entonces, bueno, o de pronto está tan interesante que están muy concentrados en el tema. Bueno, porque los equipos de trabajo generan organizaciones inteligentes. Esto a manera de conclusión de todo lo que hemos hablado. Porque un equipo de trabajo brinda el mayor conocimiento en la solución de los problemas. ¿Sí? Aura, ¿cierto? Aura nos decía, si, pues, lo que podemos concluir de lo que nos dijo Aura, si nosotros no somos capaces de aportar en ese equipo, de dar todo nuestro conocimiento, vemos una persona que va por otro lado o no va al mismo ritmo y no somos capaces de decirle y de engranarlo con él hacia el mismo objetivo, no lo vamos a lograr. Logramos que haya mayor involucramiento en las actividades, en fin. Un equipo de trabajo toma decisiones racionales, efectivas, soluciona, se compromete, cumple. Un equipo de trabajo tiene mayor autodeterminación, mayor significado del trabajo, tiene mayor sentido de pertenencia, siempre se establece retos, busca cumplirlos, toma mejores decisiones. ¿Por qué? Porque es que está trabajando valga la redundancia, en equipo, no toma las decisiones solos, involucra a los demás en la toma de decisiones. Sigamos acá. Porque los equipos de trabajo generan organizaciones inteligentes. También porque existe una cooperación entre todos, se incrementa la cooperación entre los miembros del equipo, se aumentan los niveles de confianza, porque si trabajo con personas que me involucran, que me ayudan a mejorar y a validar mis fortalezas, entonces confío en mí, ayudo, los demás han confiado en mí, entonces eso fortalece también mi autoconfianza. Tienen además autoridad, responsabilidades compartidas. No es la carga solamente para uno, sino que todos trabajamos con las responsabilidades compartidas. A veces tenemos procesos de trabajo que son ineficaces. Con el trabajo en equipo logramos mayor eficacia, mayor rendimiento y logramos pues obviamente excelentes resultados. Entonces, ¿por qué otra forma se generan equipos, organizaciones inteligentes a través del trabajo en equipo? Porque el trabajo en equipo me ayuda a reducir la resistencia al cambio. Esa resistencia al cambio es no querer adaptarme al día a día, ¿cierto? Sino quedarme con lo mío. Si estoy trabajando en equipo, pues obviamente afronto más y asimilo más ese cambio que se está dando día a día. Agilizo los procesos de cambio, además nos convertimos en protagonistas de nuestros propios procesos, ¿sí? No es que el reconocimiento es para uno solito, para una sola persona, el reconocimiento es de todos, ¿sí? Se fomenta la comunicación adecuada, ¿sí? Incluso los lazos de interacción entre las demás personas, la pertenencia, en fin. Las decisiones son colectivas, todas las personas están dispuestas a hacer las cosas, promueven una cultura de aprendizaje, enseñamos lo que sabemos, aprendemos de los demás, todo se convierte en un mutuo aprendizaje. Hay destrezas en las personas. Si vemos que otras personas tienen unas competencias, pues tomemos esas competencias y ayudemos a los demás a también aprender de esas competencias, propagar las destrezas para trabajar en equipo y trabajar bajo
bajo un mismo objetivo. Bueno, un equipo de trabajo que es eficaz ofrece una crítica constructiva, ¿sí? Para tener una crítica constructiva, uno debe partir del respeto, ¿sí? Si yo voy a hacer una crítica constructiva, debo ser muy claro en mi lenguaje y muy objetivo, ¿sí? Debo respetar las opiniones de los demás, ¿sí? Escuchar a los demás atentamente, mirar qué puedo tomar de los demás, asumir y realizar el propio trabajo sin que los demás lo realicen por mí, siempre hacer una retroalimentación con las personas, participar, dejar que los demás también participen, no querer hacer todas las cosas y sobrecargarse el trabajo, sino que los demás participen. Exige un equipo de trabajo libertad de opinión y conocimiento del problema. Adicional, ayuda a identificar las potencialidades de cada uno. Acordémonos que el líder no es solamente mi jefe, no es el líder. El líder podemos ser todos, cada uno puede ser líder en un aspecto específico, ¿sí? Como líder debe reconocer públicamente los méritos de los demás, en fin, pero no de la forma como estábamos diciendo, ¿no? De pronto todo el tiempo reconocer los logros de una persona, sino pues hay que ser racional, justo, equitativo. Bueno, un mensaje de un sabio, esto lo voy a leer. Cuenta Antonio de Melo que un niño quería corchar a un sabio que vivía en su vecindario y que tenía fama de saberlo absolutamente todo. El niño planeó su estrategia recurriendo a un pájaro vivo que colocó en sus manos, y cuando vio al sabio puso sus manos detrás y preguntó si el pájaro estaba vivo o muerto. ¿Quién me quiere continuar ayudando? ¿Quién me quiere ayudar? Si el sabio respondía que estaba vivo, solo tendría que empuñar sus manecitas para corchar al sabio. Pero si este respondía que estaba muerto, solo recurriendo a abrir sus manos, el pájaro volaría y también esta vez estaría corchando al sabio. ¿Cuál sería la sorpresa del infante cuando el sabio, antes de preguntar, respondió? La respuesta está en sus manos. Moraleja, ¿cierto? Muy importante este aspecto, ¿no? Bueno. Entonces, objetivo del trabajo en equipo. Entonces debemos partir que el logro del objetivo no es individual, ¿cierto? Sino que el objetivo debe ser de todo el equipo, ¿sí? Las diferencias individuales las debemos tomar como fortalezas. Partamos de que todos nos comportamos de X manera, esas son las diferencias individuales, porque venimos con un bagaje de ideas que adquirimos a través de nuestra formación y no todos tenemos la misma formación. Eso es un aspecto importante. La crianza también es un aspecto importante que genera mi personalidad, todas las vivencias, ¿sí? Se involucra también en las diferencias individuales y cómo me comporto yo en X contexto, porque el ser humano está moviéndose en diferentes contextos y si alguno de estos falla, pues obviamente la persona debe ser muy equilibrada para seguir continuando y rindiendo de la misma manera. Si falló la parte afectiva, si ya falló la parte familiar, si una persona se presenta a trabajar con un problema de gran magnitud económico, familiar, afectivo, en fin, muy seguramente su rendimiento y su comportamiento no va a ser el mismo, ¿cierto? Entonces, eso es la diferencia individual. Saber reconocer que somos personas con diferencias individuales. Entonces, ese es el objetivo del trabajo en equipo. Ahora les voy a pedir que miren bien este dibujo. Y les pregunto qué ven ahí. 5 delfines y una pareja. Sí. Ay, sí, no,
¿Qué? Entendió del fin. Muy bien, ¿qué más vemos? Luego la pareja. Luego la pareja. Yo veo trabajo en equipo. Eso es un trabajo en equipo. Bueno, entonces. Perdón, me pasa. Entonces, miremos esto. Las investigaciones han demostrado que los niños pequeños no pueden diferenciar que ahí hay una pareja, ¿sí? Porque la memoria es un niño. no tienen esa información asociada, ¿sí? Entonces, los niños pequeños ven 9 delfines más no ven una pareja. Colócala nuevamente, por favor. Quiero ver los delfines, que son una pareja. Dijeron hasta cierto Ella todavía cree que son muy Muéstrame un delfín. Si hay uno, Son así. delfines. Aquí hay otro. En sí, la moraleja no es tanto realmente identificar que hay delfines, ¿cierto? Sino la moraleja es que nosotros muchas veces estamos sesgados, ¿cierto? Sesgados traemos unas creencias, aprendemos del ambiente, nos desenvolvemos en X actividad, en fin. Entonces nos sesgamos muchas veces y reaccionamos de acuerdo a esos sesgos que tenemos, ¿sí? Debemos siempre, y cuando vamos a formar parte de un equipo de trabajo, debemos partir de ceros. Debemos partir de ceros frente al conocimiento de la otra persona, ¿sí? Conocimiento no técnico, conocimiento como persona. No sesgarnos porque, es que en la infancia aprendí X cosas, no porque fulanito me hizo este comentario de esta persona. Simplemente vayamos desde ceros, partamos de como los niños, de comportarnos como los niños y darnos por nosotros mismos la convicción de que esa persona es así, pero porque yo la evalué y no porque otra persona me dijo que era de esta manera, ¿sí? Bueno, ventajas del trabajo en equipo. El trabajo en equipo, ya vamos finalizando, ¿no? El trabajo en equipo me permite aprender de manera oportuna, exteriorizar, compartir con los demás, aprender de los demás y enseñar lo que yo sé, ¿sí? Favorece la pertenencia, la identidad de las personas en el equipo de trabajo, logra los objetivos porque logra agilizar las acciones, las actividades, en fin. En equipo se toman decisiones más acertadas, más eficaces, más rápidas. En el trabajo en equipo existen, como cada uno aporta, entonces existen diferentes formas de ver las cosas y de lograr pues llegar a un resultado pronto. Entonces, acá que vemos, ¿cuál sería el aprendizaje de uno si está trabajando en equipo? ¿Y qué logramos pues a nivel de conclusiones de esta actividad? Debemos aceptar sin lograr ofendernos, ¿cierto? Sino que veámosla como una oportunidad de mejora. Pero también hay que tener cuidado en que si yo voy a emitir una crítica, debo hacerlo ¿con qué? Con asertividad, ¿cierto? En el momento que es y diciendo las cosas sin que la otra persona se sienta ofuscada. Debemos ser autocríticos. Eso nos permite fijarnos retos, mirar en qué podemos mejorar, en fin. Debemos respetar las opiniones de los demás. Debemos aprender a escuchar cuando timbra el teléfono no es consciente. Vencer temores y debilidades y ser flexible. Es el mío, sí. Pero ya. Y por último, les voy a contar esta historia, la historia del búho. Pero eso sí la leo porque las letras están muy chiquititas. Para ustedes, yo lo alcanzo a pasar.
Se cuenta en una ciudad del interior que un grupo de personas se divertían con el bobo del pueblo, un pobre infeliz de poca inteligencia que vivía haciendo pequeños mandados y limosnas. Diariamente algunos hombres llamaban al bobo al bar, donde siempre se reunían y le ofrecían escoger entre dos monedas, una de tamaño grande de 200 reales y otra de menor tamaño, pero de 400 reales. Él siempre cogía la más grande y menos valiosa, lo que era motivo de risas para todos. Un día, alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre le llamó aparte y le preguntó si todavía no habían percibido que la moneda de mayor tamaño valía menos, y este le respondió: lo sé, no soy tan bobo, vale 5 veces menos, pero el día que escoja la otra, el jueguito acaba y no voy a ganar más mi moneda. Esta historia podría concluir aquí, como un simple chiste, pero se pueden sacar varias conclusiones. 1. La primera: quien parece bobo no siempre lo es. La segunda: ¿cuáles eran los verdaderos bobos de la historia? Tercero: una ambición desmedida puede acabar cortando la fuente de ingresos. Pero la conclusión más importante es: podemos estar bien, aun cuando los otros no tengan una buena opinión sobre nosotros mismos. Por lo tanto, lo que importa no es lo que piensan de nosotros, sino lo que uno piensa de sí mismo, la autoevaluación. El verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser bobo delante de un bobo que aparenta ser inteligente. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿De acuerdo totalmente? Bueno, eso es todo. Espero pues que la actividad haya logrado el objetivo. El objetivo en sí era la toma de conciencia. Espero pues que les haya gustado. Pues vi unas caras que me desconcertaron, pero bueno, no importa. Lo importante es que haya logrado tocar la toma de conciencia, el corazón de cada uno. Y mil gracias por haberme permitido participar en esta actividad. Gracias. Gracias. Muchas gracias.